El día de hoy vamos a hablar sobre el laboratorio número 2, hecho en la materia de mecánica de suelos, donde se habla sobre la identificación de suelos, del límite de contracción, gravedad específica y el uso de la microscopía y espectroscopía para el material que es el caolín. Nuestros integrantes del grupo son Lorena Buitrago Daza, Valentina Mondragón, Jason Murillo y Diego Alfonso Gómez. Primeramente vamos a hablar sobre la comparación del experimento del pignómetro. Esta comparación se hace en base a una empresa muy importante que se basa o trabaja con diferentes materiales. Esta, esta empresa es Aquaterra SAS, confiabilidad a bajos costos. Esta, esta empresa identifica que la gravedad específica del caolín es de 2,63, a comparación de la nuestra que es un 0,3 menor. En este caso a nosotros nos dio 2,33. En este laboratorio trabajamos con el método del pignómetro para determinar la gravedad específica del suelo caolín. Este ensayo es clave porque nos permite conocer mejor la densidad real de los sólidos y así calcular parámetros fundamentales en la mecánica de suelos. Nuestra gravedad específica del suelo caolín fue de 2,3. En la práctica de desarrollo encontramos varias fuentes de error. La principal ocurrió al llenar el pignómetro de agua, ya que no se controló bien el enrase y eso alteró la masa final registrada. La gravedad específica depende directamente de la relación entre la masa de medida y cualquier error en estas mediciones. Eso se traduce a desviaciones significativas en el resultado. A esto se le asuma la ausencia de horno en la norma INVE 128.13 que exige secar la muestra de 110 a 5 grados hasta masa constante, porque si queda humedad residual, la masa de sólidos se sobreestima y el valor calculado de la gravedad específica se ve afectado. Si comparamos el procedimiento con lo que exige la norma, la diferencia más importante fue justamente la falta del horno para secar la muestra. Además, en el llenado del pignómetro que hubo varias variaciones que no responden como al protocolo estándar. Por último, es fundamental entender por qué hay que eliminar todo el aire atrapado. En la mezcla de suelo y agua se quedan burbujas y estas ocupan un volumen que debería ser del agua, lo que hace que la densidad aparente baja y la gravedad específica se calcule más baja o lo que realmente es. Por eso el procedimiento es importante tener en cuenta la eliminación de vacíos para eliminar cualquier tipo de burbuja. En cuanto al tema del límite de contracción, para poder entenderlo mejor, voy a responder algunas preguntas clave. Primero, ¿qué indica el límite de contracción con respecto a la variación volumétrica de un suelo fino al secarse? Pues bien, este límite señala el contenido de agua por debajo del cual el suelo ya no sufre reducción de volumen, aunque siga perdiendo humedad. Es decir, marca el punto exacto donde la contracción se detiene. Ahora bien, ¿qué ocurre con el volumen del suelo una vez que su contenido de agua decrece por debajo de este límite? Lo que sucede es que el volumen permanece constante. El suelo puede seguir secándose, pero ya no se encoge más. Únicamente pierde agua sin modificar su tamaño. Y finalmente, si comparamos dos suelos con distinto valor de límite de contracción, ¿cuál de ellos sufrirá mayor contracción volumétrica al secarse completamente desde el estado saturado? La respuesta es clara. El suelo que tenga un límite de contracción más alto sufrirá una mayor contracción volumétrica, porque continuará reduciendo su volumen durante un rango más amplio de pérdida de agua. En el ensayo se analizaron las propiedades de una muestra de caolín a partir de la determinación de su límite de contracción. Los resultados obtenidos muestran un límite de contracción del 24%, un valor que se encuentra dentro del rango reportado en la literatura para caolines y suelos denominados por caolinita, que suele estar entre el 18 y el 30%. Esto confirma que el caolín presenta un comportamiento de contracción moderado, característico de su estructura mineralógica. Asimismo, la contracción lineal obtenida fue del 5%, lo cual coincide con los valores típicos reportados para caolines, que se ubica entre el 3 y el 7%. Este resultado indica que el suelo tiende a reducir sus dimensiones al perder agua, aunque sin llegar a niveles críticos como sucede en otras arcillas expansivas, por ejemplo, las mormorillonitas. El cambio volumétrico del 17% también se encuentra en concordancia con lo señalado en estudios previos, donde se destaca que los caolines presentan variación de volumen moderadas durante el secado, derivadas de su baja capacidad de expansión, pero sí con cierta susceptibilidad a la retracción. Esto significa que si bien no es un material altamente problemático, puede generar fisuras o inestabilidades en condiciones de ciclos repetitivos de humedad y de secado. En resumen, los resultados experimentales obtenidos son coherentes con lo reportado en la bibliografía especializada.
El caolín analizado exhibe un comportamiento de contracción moderado con valores de límite de contracción, contracción lineal y cambio volumétrico que se ubican en el rango esperado para este tipo de suelos finos.